Todo lo que se formó alrededor del juicio fue una farsa. Nosotros nunca fuimos a Estados Unidos a cometer espionaje. El objetivo nuestro nunca fue robar un secreto ni hacer daño alguno a Estados Unidos. Al contrario, fue evitar que pusieran bombas tanto dentro de Estados Unidos como en Cuba, por supuesto. Y posiblemente con nuestras acciones le salvamos la vida a miles de personas, ¿no? A cientos de personas. Se trata de 5 hombres jóvenes, fuertes, heroicos, cuyas mentes y cuyas ideas no pudieron cambiarle, a los que no pudieron hacerle vacilar. Ramón Labañino fue uno de los 5 cubanos sentenciado a 30 años de prisión en una cárcel de los Estados Unidos. Junto a 4 compañeros más, Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández y René González, fueron condenados a muchos años de cárcel por un gobierno que se tilda a sí mismo como defensor de los derechos humanos. Ramón permaneció 17 años detenido y tuvo que pasar casi 2 años en el pozo sin tener comunicación con nadie. Esa es una de las formas en que el sistema capitalista castiga a sus presos. En el ámbito del Museo del Che Guevara en Altagracia, Ramón nos brindó una entrevista exclusiva para un medio de la provincia de Córdoba, contando parte de su historia que le tocó vivir. En la década de 1990, ustedes saben que después de 1989, con la caída del bloque socialista, Cuba se quedó sola. Y los terroristas en Miami pensaban que a la revolución le quedaban días. Pero a medida que pasaba el tiempo empezó el desespero, entonces empezaron a poner bombas en Cuba, a hacer planes de asesinato contra nuestros líderes. Y a nosotros 5 nos enviaron a la Florida a penetrar estos grupos terroristas para recolectar información. Esa información la enviamos para Cuba y de esta manera se neutralizaban los actos terroristas. Lo que pasa es que en el transcurso de ese trabajo nuestro descubrimos que también querían poner bombas dentro de Estados Unidos. Debido a esto, bueno, nosotros mandamos la información para Cuba y Cuba, pienso que un gesto de buena voluntad, con el presidente Clinton, invitó al FBI a Cuba y le enseñaron las pruebas, le dijeron, mira, van a matar también ciudadanos norteamericanos. Entonces la respuesta del FBI fue cogernos presos a nosotros. El juicio nuestro es totalmente político, todos los cargos nuestros eran conspiración para cometer espionaje, por ejemplo, pero en realidad es una tergiversación de todos los hechos, una falsedad total. El imperialismo está acostumbrado a crear fábulas contra nuestros pueblos, sobre todo si uno trata de defenderse. Todo lo que nosotros hacíamos era labor antiterrorista. Nosotros evitamos que se pusieran muchas bombas, no solamente dentro de Cuba, sino dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, querían poner pusieron un barco lleno de explosivos en el río de Miami, que querían mandarlo para Cuba y volar puentes en Cuba. La idea de los terroristas en aquel momento era atacar Cuba. Acuérdense que Cuba empezó a recuperarse económicamente gracias al turismo. Entonces la táctica de ellos fue empezar, por ejemplo, a poner bombas en los hoteles, a asustar a la gente que iba a hacer turismo en Cuba de manera que la gente se fuera. Y por supuesto los atentados contra nuestros líderes, contra Fidel, contra Raúl, una posible agresión a Cuba a través de las provocaciones. El juicio nuestro fue un juicio totalmente político. En realidad lo que se trataba era de castigar a 5 hombres a nombre de la Revolución Cubana. Desde el principio trataron de que nosotros nos traicionáramos a Cuba, nos ofrecieron de todas las cosas, ¿no? Nos ofrecieron dinero, una casa en el Caribe, identidad nueva, que nos decían que Fidel nos iba a traicionar, que Fidel nos iba a abandonar. Pero cuando vieron de que nosotros 5 no íbamos nunca a traicionar a Cuba, nos enviaron para el Hueco 17 meses. El Hueco es un lugar infame, una celda muy sucia, húmeda, de 7 pies por 9 pies. Y ahí en esas circunstancias vivimos 17 meses, así de castigo. Después fuimos sometidos a un juicio que duró casi 7 meses también. Y en el transcurso de este juicio nosotros pudimos demostrar que la labor nuestra era completamente antiterrorista. Los medios de prensa, y yo pienso que es importante destacar esto, el papel de los medios de prensa, porque en la actualidad también los papeles de los medios de prensa están dando golpes de Estado suave,
Es lo mismo en el caso de nosotros. Cuando los medios de prensa principales fueron a juicio nuestro y se dieron cuenta de que nuestra labor era antiterrorista, de que nosotros íbamos a hacer que llamar al gobierno de Estados Unidos en su doble moral de estar haciendo guerras en África, a la misma vez que tenía 5 antiterroristas presos, los medios de prensa lo que hicieron fue silenciar el caso. Gracias a que en Cuba la revolución siempre tiene al ser humano en el centro, no el dinero. Nosotros tenemos educación gratis, tenemos salud gratis. Y nuestros compañeros todos, nuestro pueblo tiene un alto nivel educativo. Yo fui a la universidad, bueno, estudié todo el proceso de primaria, secundaria, preuniversitario, y finalmente fui a la Universidad de La Habana, donde me gradué con un diploma de oro, summa cum laude, que es el máximo honor por los resultados académicos y deportivos también, porque es completo. Y sin duda eso me ayudó mucho, ¿no?, en mi trabajo después posterior para nuestra patria, ¿no?, para los servicios de seguridad de Cuba. En Estados Unidos también aprendí bastante de lo que era la economía norteamericana y me demostró sobre todo vivir en el monstruo que ese no puede ser el futuro de Cuba. El futuro de Cuba tiene que ser el socialismo, el futuro de Cuba tiene que ser dar de lo poco que tenemos. Cuba exporta, como bien decía, exporta médicos, o sea, lo que lleva a los pueblos es medicina, salud, constructores, educadores. No somos como Estados Unidos, que se pasa el tiempo haciendo guerra y mandando drones a otros países para asesinar y liquidar a nuestros pueblos. Y creo que el ejemplo de Cuba es lo que incluso nos salvó a nosotros al final, la solidaridad internacional. Nosotros sufrimos 16 años de cárcel, en total los 5. El plan del imperio era que muriéramos en la cárcel, porque yo tenía una vida de 18 años. El plan era que yo muriera en la cárcel. El hecho no solamente de salir libre, de estar vivo, es gracias a ustedes. Así que aprovecho esta gran oportunidad para nuevamente dar gracias a la solidaridad internacional, a la solidaridad aquí en Argentina, a todos nuestros hermanos que como ustedes nos apoyaron en esta ardua lucha. Ese es el camino correcto. Es largo, es difícil, es muy complejo, se sufre mucho, pero tú te das cuenta que la fidelidad a los principios, la fidelidad a la revolución y a los ideales, el ser consecuente con tus ideales, como mismo nos enseñó Che Guevara, nos da la victoria final. Yo estuve 27 meses sin noticias de ningún tipo. ¿Y una carta fue lo primero que...? Una carta recibí ya al cabo de los 27 meses. Bueno, lo primero fue una llamada telefónica que pude hacer, ya en el 2002. Pero desde el año 98 hasta el 2002 yo no pude comunicarme con la familia en ningún momento, debido a las condiciones de encarcelamiento, porque nos pusieron 17 meses en el hueco, aislados totalmente de todo. No teníamos un lápiz para escribir, un libro para leer, no teníamos nada, en total castigo. Y cuando empezó el juicio, después del juicio también nos volvieron a mandar para el hueco. O sea, es un constante castigo. Esa es la prisión de Estados Unidos. En ese medio, uno de los objetivos nuestros principales era sobrevivir, pero no impregnarnos de esas cosas negativas que uno, por necesidad de supervivencia, incluso tienes que aprender a veces. Y nuestro propósito fue salir mucho mejores hombres que como entramos. Mira, uno lleva 16 años preparándose para el momento ese, pero cuando el momento llega te das cuenta que nunca te preparaste. Es así de cómico, ¿no? Teníamos algunas señales de que algo positivo estaba pasando, porque, por ejemplo, ustedes conocen, no sé si conocen bien la historia de Gema, la hija de Gerardo y Adriana, que se concibió en la cárcel. Bueno, una historia que lo puedo hacer después. Gema se concibió dentro de la cárcel. Fue un acuerdo ya más o menos secreto que se hizo entre Cuba y Estados Unidos. Al final, el hecho de que haya habido ese tipo de negociación, nosotros solamente sabíamos que se estaba haciendo ese tipo de negociación.
y nos daba la señal de que algo positivo estaba pasando. Y empezó muy simple. El guardia fue al cuarto mío y me dijo, Medina, en la prisión yo me llamo Luis Medina porque yo me hacía pasar por puertorriqueño para hacer mi trabajo operativo, ¿no? Y me dice, no, pon tu reloj en el locker y vamos conmigo. Entonces eso fue el principio del fin de toda la actividad. De ahí me montaron en un avión, me llevaron rápido para otra prisión. En la otra prisión es cuando yo me encuentro con mis tres hermanos, Gerardo y Tony. ¿Cuánto hacía que no los veía a ellos? A Gerardo desde que caímos presos, a Gerardo desde el 2001 ya que nos separamos, 2002, ya cuando lo vengo a leer en el 2014, 12 años sin ver a Gerardo, y a Tony en el 2009 que fuimos a la resentencia, eran 4 años, 5 años sin ver a Tony. Pero aquello fue una emoción tremenda, eso fue el día antes de llegar a Cuba. En ese momento nos abrazamos, imagínense, lloramos, una alegría tremenda, y pasamos a prepararnos, ¿no?, para el regreso a Cuba, que se dio al día siguiente, el día 17, a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana que nos despertaron, fuimos para el área de salida, nos cambiaron de ropa y de ahí salimos los tres en un van, ¿no?, una camioneta federal. Nos llevaron para un avión. La orden era que el avión tenía que llegar a Cuba exactamente a las 8 de la mañana. No podía llegar ni antes ni después, era exactamente a las 8. Y salimos a las 5:30 aproximadamente, desde Carolina del Norte, que era donde estábamos los tres en ese momento. Al llegar a Cuba, esto es un detalle que me gusta compartir con ustedes y con los compañeros, que al llegar a Cuba el avión nuestro aterrizó en el aeropuerto de Baracoa, que estaba vacío. Por lo menos a simple vista estaba vacío. Y entonces ahí cuando ya aterriza el avión, nosotros todo el tiempo estuvimos esposados. Y solamente cuando el avión se detuvo es que nos quitan las esposas y nos pasan simbólicamente de los asientos de presos a los asientos de la libertad, ¿no? Eso fue, en América todo el mundo, los americanos todo es a nivel de símbolos y cosas así. Pero en ese momento nos rodean y no nos dejan bajar y se forma como un impasse ahí. Y nos preocupó, pero bueno, algo pasó. Pero bueno, después de 20 minutos logramos bajar, que ya ustedes ven las escenas en el avión cuando los tres bajamos y nos saludamos, pero el detalle es que cuando entramos a protocolo, el compañero que nos recibe nos explica por qué había existido ese impasse en el avión, ¿no?, que nos habían retenido. Y el caso es que el avión del otro personaje, de la otra persona que intercambiaron por nosotros, que al final fue por un acuerdo político, el otro avión estaba saliendo y nosotros todavía no habíamos descendido del avión. Y entonces la parte cubana le dice a la parte norteamericana, detengan ese avión ahí, que hasta que mis 3 hombres no estén en tierra, de Cuba no sale nadie. Mira, nosotros desde que caímos presos teníamos la convicción que íbamos a ser libres algún día, porque es la historia de la revolución cubana nunca abandona a sus hombres. Cuando el Granma, que salió de Tuxpan, desde México, para desembarcar en una zona de oriente, al final fue en Los Colorados, pero debía ser en otra zona que se estaba planificando, incluso el alzamiento de Santiago de Cuba el 30 de noviembre era producto de eso. Pero un hombre cae en mar en esa trayectoria, imagínate, en medio de la noche, con un oleaje tremendo, y el yate Granma en camino hacia Oriente, y un hombre de los 82 expedicionarios cae en mar. Y Fidel, nuestro comandante, mandó a que el barco regresara y recogiera a ese hombre, que hasta que no se recogiera ese hombre, él no se seguía camino. Y así fue, o sea, ese hombre se encontró en medio del mar, se le salvó la vida, y fue con los expedicionarios y desembarcó. Después vino Alegría de Pillo. Pero eso te demuestra que Cuba nunca abandona a sus hombres. O sea, nosotros estamos convencidos que en algún momento el Granma iba a regresar por nosotros, sí. Y así pasó. Entonces, cuando nosotros salimos ahí, fuimos directamente a ver a Raúl, desde ese lugar de protocolo
del aeropuerto fuimos a ver al presidente Raúl, que bueno, son las imágenes que se ven ahí, nosotros saludando a Raúl. Pero la familia no sabía nada hasta ese momento, la familia estaba en las casas. Y entonces, bueno, fue tremenda alegría hablar con Raúl y ahí como el general nos explicó, mira, a las 12 días se va a hacer unas declaraciones importantísimas que quiero que ustedes presten atención, pero bueno, los familiares de ustedes, vamos a ver cuándo los traemos. Bueno, nos mantuvo ahí y el caso es que a esa hora habían citado a nuestros familiares para que vinieran a hablar con Raúl. No le habían dicho nada, que nosotros ya estábamos en Cuba. Y entonces la familia efectivamente fue, incluso mi esposa dice, no, yo fui, yo pensé que era para decir algo acerca de esto, pero que ustedes a lo mejor venían una semana, un mes o que un año, uno nunca sabe. Y dejó incluso hasta comida preparada para comer, ella pensaba que iba a ir y regresar. Pero en eso que ellas la ponen en un salón ahí a esperar y esperar. Raúl habla con mi esposa, entonces ella se quedó esperando en un salón y en uno de esos momentos yo abro la puerta y ahí la sorpresa de regreso a nosotros tres. No, las lágrimas, la emoción, la felicidad, son cosas que no se pueden describir, ¿no? No, mira, sin duda lo que pasó con los 5, y así tenemos que manifestarlo, es una victoria de todos nosotros. Y es una victoria monumental. Y es una victoria no solamente del pueblo cubano, de la revolución, es una victoria de Latinoamérica unida, de todos ustedes, de Argentina, de Brasil, de Venezuela, porque se demuestra que la solidaridad fue clave en esta victoria. Sin ustedes, sin estas entrevistas, sin dar a conocer a los 5, hubiera sido imposible un acuerdo. O sea, Estados Unidos no llega a un acuerdo con 5 desconocidos. Eso es, por muy importante, ¿no? Ellos nunca habían llegado a un acuerdo. Solamente la presión internacional fue la que nos dio la victoria. Y eso es una victoria que hay que celebrar todos juntos. Pero a la misma vez nos demuestra que ese es el camino correcto. Que ya te digo, ser fiel, ser consecuente con los principios, ser revolucionario, ser fidelista, seguir los ideales de Che, al final nos da la victoria, porque ese es el camino correcto. Mira, las nuevas relaciones con Cuba es solamente dividir. Está tratando, si tú te pones a pensar en la teoría de la zanahoria y el garrote, a Cuba le están dando una zanahoria para tratar de, aparentemente, hacer eso son nuestros amiguitos. En cambio, los golpes de Estado suave que están haciendo en Brasil, incluso en Argentina, lo que está pasando en Venezuela, en Ecuador, con sus intentos en Bolivia. Sin duda estamos ante una nueva panorámica internacional y sobre todo regional. En Cuba, Obama ha dicho que la política ha fracasado, pero lo que ha fracasado es la política de apoderarse de Cuba. O sea, el objetivo sigue intacto y sigue queriendo apoderarse de Cuba. Ahora con otros medios, a través de dinero, a través de las inversiones, a través del capital, ya no con las armas y con los fusiles como antes, ¿no?
Y nosotros estamos preparados para esa contienda. Yo pienso que nosotros estamos conscientes, incluso muchos compañeros nos dicen, tengan cuidado con el imperialismo. Nosotros conocemos el imperialismo hace 55 años y hemos luchado contra ellos y sabemos por dónde viene. Estamos preparados ideológica y creo que con inteligencia para este momento histórico. Yo pienso que al final nosotros vamos a ganar y al final nosotros vamos a salir fortalecidos de este proceso. ¿Por qué? Porque la gente va a ver lo dañino que es este sistema neoliberal, lo dañino que es que cuando la derecha toma el poder acaba con todos los avances sociales nuestros. Y ahí tiene, mira, se aumentó la tarifa de la luz, la tarifa del agua, todas las tarifas, los desempleados aumentados están por el cielo. Ahora los fondos buitres, o sea, van a acabar con Argentina, van a endeudar a Argentina por 50 años más, o sea, un desastre. Entonces nuestros pueblos tienen que darse cuenta que la fórmula neoliberal no funciona, que lo único que hace es endeudarnos más y que solamente a través de los programas realmente populares, de programas sociales, de programas de desarrollo, de salud gratis, de educación gratis, de mejorar las condiciones de vida del obrero, es la que va a funcionar en América Latina. Y ahí yo apuesto a eso, yo apuesto a que después de este proceso tan nebuloso, en Argentina, en Brasil, incluso en Venezuela, vamos a salir fortalecidos. Hoy Cuba continúa siendo un pequeño faro que ilumina política e ideológicamente a un vasto territorio de América Latina, aunque muchos hablen con desprecio por esta pequeña nación. La Revolución Cubana, mal que les pese a muchos, ha dado respuestas a las necesidades de su pueblo a pesar del bloqueo al cual es sometida durante tantos años. Hoy Cuba sigue marcando un rumbo de denuncia sobre las políticas devastadoras del sistema capitalista. En América Latina hay tempestades que presagian fuertes tormentas. En América Latina, a diferencia de otros tiempos, el imperio golpea a los pueblos que osan desafiarlo con gobiernos populares. Son los casos de Venezuela, Bolivia, Brasil, Argentina o Ecuador. Se huele en el aire un revanchismo por parte de las clases dominantes que usan los medios corporativos de comunicación como mascarón de proa para arremeter sobre las conquistas sociales y usan a los sectores de la clase media como la punta de lanza para crear opiniones favorables a los golpes blandos que por estos días se suceden, como es en el caso de Paraguay o Brasil. Vamos a andar en verso y vida tintos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad, que no haya soledad.